Buenas tardes a todos y todas las presentes. Le doy la más cordial bienvenida al seminario que tiene por tema Peritaje Socioeconómico, el cálculo básico de los ingresos y egresos. Gracias. La docente que impartirá la sesión es Carol Betis, trabajadora social, y tiene un magíster en intervención sociojurídica en familia, tiene un diplomado en criminología y actual perito social forense del Servicio Médico Legal de Arica. A continuación, vamos a dar inicio a la presentación de la docente. Una vez que esta termine, vamos a realizar un sorteo que será por una beca totalmente gratuita para el curso llamado El Peritaje Socioeconómico para los Juzgados de Familia, que tendrá sus sesiones en vivos el día 3 y 4 de abril. Los requisitos para poder optar a esta beca son, primero, ser trabajadores sociales, asistentes sociales o estudiantes en último año de formación de estas carreras. Y segundo, el sorteo se realizará solamente con las personas que hayan participado en toda la sesión, porque los y las invito a participar hasta el final, y así todos y todas tengan la oportunidad de ganar el cubo que se sorteará. Para las y los que estén interesados, quedan todos y todas invitadas a nuestra página web, en donde están los seminarios que hemos hecho anteriormente, para que puedan verlos si es de su interés. Y también se subirá la charla del día de hoy en www.adipa.cl/seminarios. Y finalmente, comentarles que al final de la sesión del día de hoy, se les enviará un link a través del chat para que puedan optar por un certificado de participación a este seminario, en donde tendrán que rellenar sus datos personales y se les enviará automáticamente a su correo. Sin nada más que agregar, le damos paso a Carol para que inicie la exposición del día de hoy. Hola, buenas noches. ¿Me escucho bien? ¿Me ayudan con sus manitos? Súper. Ya, estoy muy contenta porque hace rato no hacía seminarios en Adipa. Estaba a modo vacaciones de Adipa, así que estas instancias son súper concurridas. Estoy muy feliz porque hay 682 personas hoy día juntas. Ojalá todos seamos colegas, ¿cierto? Asistentes o trabajadores sociales, o algún técnico o estudiantes que anden por ahí, ¿cierto? Que estén interesados, porque este seminario en específico es una antesala para el curso, como bien lo decía Cristóbal, de la próxima semana, que es específicamente del peritaje socioeconómico, ¿ya? Yo siempre digo que el peritaje socioeconómico es la puerta de entrada al mundo pericial que muchos de nosotros estamos interesados en hacer, ¿ya? Muchas veces como una forma de hacer algo paralelo a lo que estamos haciendo en algún trabajo formal o adentrarnos directamente de una forma independiente, ¿ya? Y en ese contexto si algunos me conocen ya por ahí, por redes sociales, por el grupo de WhatsApp, hay hartas consultas que tienen que ver con esto y sobre todo cuando empezamos a peritar con lo que tiene que ver con el peritaje socioeconómico, ya que es el primer peritaje que nos piden los abogados, ¿cierto? Los bufetes, los estudios jurídicos, todo ese asunto. Entonces la idea de hoy día de esta jornada es disipar un poco esas dudas y enseñarles, traspasarles cómo hacer una planilla básica, resolver estas dudas de qué gasto poner y qué gasto no poner, este famoso formato de informe, ¿cierto? Que siempre uno trata de pedir, de tener, de que quiere resolver esa duda al respecto, ¿ya? Así que para ser ordenados, como bien decía Cristóbal, y entendiendo que somos muchas personas, somos 700 ahora, aquí el que calla otorga, entonces hay que sacar personalidad, ¿cierto? Y tenemos alrededor como de 20 minutos al final de la jornada para que ustedes hagan sus preguntas, que espero que se hayan resuelto con parte de la presentación. Y aquellas cosas que necesiten mayor profundidad, evidentemente, se tienen que ver en el curso que dura 2 jornadas, ¿cierto? El lunes y el martes, de las 6 a las 22 horas. Así que esto es solamente una actividad, ¿cierto?, gratuita que invita para que ustedes también, si así lo desean, adquirir el curso. Así que paso a proyectar mi pantalla para ayudarme. Ya, veo varias cámaras prendidas, pero cuando uno proyecta ve muy poquitas personas, entonces cuando necesita ayuda, porfa y les pida manitos, los que puedan me ayudan para yo saber que voy bien, se escucha, no se escucha, o si hay duda o necesita que repita. Bueno, lo primero, y es la pregunta más clásica de todos, es el marco jurídico, ¿ya? El marco legal del peritaje,
Y ahí es cuando yo siempre digo, depende un poco de qué materia estamos peritando, ¿ya? Como estamos hablando en esta ocasión del peritaje socioeconómico, evidentemente esta materia está adscrita a lo que tiene que ver un juicio en familia, ¿cierto? Lo que tiene que ver, por ejemplo, con un juicio de compensación económica, de un juicio de pensión de alimentos en todas sus variantes, ¿cierto? Fijar una pensión de alimentos, aumentar una pensión de alimentos, o bajarla o cesarla, etcétera, ¿ya? Entonces, básicamente tenemos dentro del Código de Procedimiento Civil el artículo 409, 425, 720, que nos habla sobre lo que es el peritaje. Por excelencia, como yo siempre lo digo, el artículo 315, el 314, el 315 del procesal penal, que versa en 3 letras súper simples, la A, y la B y la C, evidentemente, donde la letra A nos dice que tenemos que hablar sobre la persona o cosa de la cual estamos peritando. Ya nos recordemos que hay peritajes que no solo son sobre personas, sino que, por ejemplo, si estamos haciendo un peritaje, si estamos los colegas peritos que hacen, por ejemplo, un examen de sangre, la cosa que están peritando es la sangre. Entonces ellos describen las propiedades de ese elemento que es la sangre. Entonces por eso uno siempre habla de persona, cosa que se está peritando. En la letra B uno habla sobre la metodología que usa para relacionarse, ¿cierto?, con la evidencia de esta persona o cosa que peritó. Y en su letra C uno habla de las conclusiones. Eso es básicamente la estructura de un peritaje. Ahí yo en un reel decía, o en un, ya ni me acuerdo, en un reel, en un TikTok, en un video, si tú como perito necesitas 12 puntos para evidenciar al tribunal el peritaje socioeconómico o el peritaje que estés desarrollando, allá tu colega, ¿ya? Pero lo básico es esto, un punto que hable sobre la persona, sobre la familia, que hable expresamente sobre la metodología que utilizaste, y un punto sobre conclusiones. Si vas a hacer un punto sobre dinámica familiar, cosas habitacionales, cosas de antecedentes mórbidos, antecedentes de salud, algún otro punto que para ti sea necesario, antecedentes previos, antecedentes judiciales, eso la verdad no está en ninguna parte indicado o prohibido, ¿ya? Por eso yo siempre digo, bueno, o los que estamos en esto siempre decimos, el peritaje se adecúa a lo que uno necesita, a lo que te preguntan, a lo que el hecho de aprobar, lo que te está preguntando el tribunal, lo que el cliente necesita. Ya siempre hay una pregunta a la que se responde. De hecho, de esa lógica nace el peritaje, ¿ya? A nosotros el cliente no nos dice, hágame un peritaje para yo demostrar que mi hijo necesita una beca en el colegio. Eso no es un peritaje, eso es un informe, ¿ya? El peritaje obedece a un hecho a probar que la judicatura, o sea, que el tribunal necesita evidenciar, ¿ya? Un magistrado necesita saber si esta persona tiene o no tiene condiciones para pagar una pensión. Si este caballero o esta mamá tiene o no tiene dinero para pagar esta pensión de alimentos. Y finalmente, en la letra C del 315, habla sobre las conclusiones, ¿ya? Entonces, a veces, ¿qué pasa? Que uno lee peritajes súper buenos, que cumplen, por ejemplo, la identificación de todo el grupo familiar, de la familia, de los individuos, de la persona, del alimentante, y vamos a las conclusiones, y las conclusiones son súper escuetas, ¿ya? No hay cosas que son concluyentes, no hay cosas que le permiten finalmente a un consejero decir, ah, ok, la colega, o si no es trabajador social, el consejero, si es psicólogo, que diga, ah, el perito se refiere específicamente a esto. Y esta idea que desarrolló en estas 4, 10 hojas de arriba, no lo refuerza ni lo repite en la parte de las conclusiones, y eso es muy importante, ¿ya? Entonces, una buena técnica es uno mismo hacer una lectura del peritaje, y aquello que yo considero que es muy relevante que desarrollé arriba, repetirlo sucintamente abajito, ¿ya? Y un tip ahí muy, muy, muy importante que yo he desarrollado durante este tiempo es hacer conclusiones con viñetas numéricas, ¿ya? Porque uno cuando va al tribunal, a eso uno le permite saber que tuviste 5, 15, 30 conclusiones, ¿ya? No así como que 4 viñetas, 4 párrafos, sino que tú sabes que concluiste 10 cosas y sobre 10 cosas vas a hablar, porque tú no tienes acceso a los documentos, ¿ya? En la prueba, cuando es oral, es lo que tú dices, no cuentas con nada para poder decir en el punto 4 de la página 2, no existe eso. Entonces, una buena forma de tú recordar
¿Qué es lo que tienes que decir y hablar? Es remitirte a conclusiones con viñetas, con puntos, a modo de punteo. Entonces, eso también le sirve a la defensa, al abogado demandante o al abogado que te contrató, a quien está demandando, que te diga expresamente, a ver, señora Sigrid, acá usted en su conclusión número 4 puso que la señora tenía un ingreso de 800.000 pesos. Eso a ti inmediatamente te lleva a tu conclusión y te recuerda, el solo abogado te lo dijo. Ah, claro, tenía 800.000 pesos. Ya ahí, si bien algunos a veces no nos tenemos que confiar lo que el abogado está diciendo, puede hacerlo de mala fe para que uno caiga, ¿cierto? Y uno dice, sí, tiene efectivamente 800.000 pesos. Bueno, y te puede decir, bueno, ¿tiene 800 o no tiene 800? Porque acá en su informe usted puso 500. Entonces uno, claro, también no puede descansar en que los abogados te repitan lo que uno puso. Uno tiene que saber, aprenderse lo que escribió, pero es una buena técnica para uno saber y una especie de ayuda a memoria. Así que así de importante es el 315, ¿ya? Letra A, letra B, letra C. Letra A, ¿cierto? Sobre quién estamos haciendo el peritaje, la persona, la cosa. Letra B, la metodología que usamos. Y letra C, las conclusiones. Ahora, para los que somos un poco más busquilla o necesitamos un formato un poco más tangible, está esta resolución exenta, que acá la tengo en rojito, que es la 2349, que es del año 2020. Esta es una resolución exenta del Servicio Médico Legal, que espero que con esto se entienda, solo por decirlo, el Servicio Médico Legal es por excelencia un organismo en nuestro país que está dedicado exclusivamente a hacer peritajes, ¿ya? Y dentro del área de salud mental, que es la resolución que versa esta resolución exenta, está el peritaje psiquiátrico. Bueno, hay varias ramas también, está lesiones, alcohol, un sinfín, pero dentro de lo que tiene que ver con salud mental está el peritaje psiquiátrico, el peritaje psicológico y el peritaje social. Entonces, nosotros, bueno, yo pertenezco al Servicio Médico Legal y la resolución exenta se va actualizando cada cierto tiempo, cada 2, 3 años, y somos nosotros mismos quienes la actualizamos con conceptos nuevos, la vamos modificando, porque tenemos ese mandato, ¿cierto?, a nivel técnico, por ser este organismo, de llevar un referente en relación a esto, ¿ya? Y ahí, dentro de esa resolución, hay un formato que precisa que lo que hay también un glosario, que es lo que es el trabajo social forense, que es lo que es un perito, que es lo que es un informe pericial, que es lo que es un peritaje, y está finalmente la estructura del peritaje, que es al cual yo me adscribo, porque mi peritaje puede ser auditado, ¿cierto? Entonces hay una estructura. Pero esto no es privativo para peritos SML, sino que también puede ser un referente para todos aquellos peritos, psiquiatras, psicólogos, TS, que quieran adscribirse y quieran utilizar esa estructura. Y como estamos dentro de un contexto de peritaje socioeconómico específicamente, evidentemente, la ley de familia va a ser nuestra Biblia. Y en ese sentido, el artículo 45, que crea los tribunales de familia, la 19.968 del año 2004, es donde nos inserta a nosotros como profesionales, en el más amplio sentido de la palabra, ¿ya? Porque dice que el perito va a ser una persona de confianza de las personas, de los litigantes dentro de la causa, donde ellos pretenden demostrar, ¿cierto?, a través de esta prueba pericial, lo que necesiten demostrar dentro del juicio. En este caso, cuando se trata de algún tema socioeconómico, nosotros somos quien damos la cátedra en ese sentido. No hay nadie más que nosotros pueda evaluar a las familias en ese sentido, ¿ya? Y ahí quiero hacer una línea bien fina entre un peritaje socioeconómico y un peritaje contable, ¿ya? Porque ahí estamos como en la delgada línea donde nosotros no debemos peritar a personas que tienen empresas, personas jurídicas que tributan a través de SPA, bueno, y de grandes compañías, la verdad. Podemos si las EIRL o si la persona tributa de manera natural, con su propio RUT, ¿ya? Pero casi siempre nos encontramos con los casos que la fuente de ingresos de las personas que peritamos son liquidaciones de sueldo, son boletas de honorario o familias que emprenden y tienen formalizaciones de sus negocios, ¿cierto?, a través de EIRL, ¿ya? Pero a veces cuando hay muchas fuentes de ingresos y las familias tienen, o el demandado o el demandante tiene
SPA por aquí, o tiene muchos documentos tributarios o bancarios, o muchas empresas, muchas sociedades, eso ya es un peritaje contable, ¿ya? Sobre todo cuando hablamos de personas jurídicas. ¿Dónde va? Acá. Entonces, ahí nace la pregunta, ¿qué necesito entonces para convertirme en perito? Ya que está dentro, ya que hemos establecido, ¿cierto?, como este marco legal desde donde podemos empezar a peritar. La verdad es que ahí recurro a mis preguntas frecuentes, que trato de nutrirlas, pero siempre me olvido. No sé si es Janitza o Janitza. Recuérdame que te dejaste la mano levantada para poder hacer tu consulta al final de la jornada, porfi, ¿ya? Yo les voy a pasar este link, que es un link que tengo abierto, donde tengo estas 19 preguntas frecuentes, que son las más típicas que siempre nos hacen a peritos que estamos como un poco más, que tenemos más carrete en el cuerpo. Entonces, una de las típicas ¿es necesario tener un diplomado para ser perito? No, ya basta con que uno tenga su profesión de base, en este caso 8 semestres si eres asistente de instituto profesional, o 10 semestres si estudiaste en una universidad, si eres trabajador social. No necesitas ningún curso habilitante, no necesitas dar ninguna prueba habilitante, no necesitas ningún postítulo, ningún magíster, ni ningún doctorado, ¿ya? Lo que sí es deseable es que te inscribas en la corte, ¿ya? Y en nuestro país existen 17 cortes de apelaciones. Por lo cual, si usted pertenece, como yo, a la comuna, a la región de Arica y Parinacota, yo debería inscribirme en la Corte de Arica para que esté yo disponible en la nómina de la Corte de Arica, para que cuando cualquier persona de la región de Arica necesite un perito social, recurra a esta agenda, me consulte, me llame y hacemos negocio, vulgarmente, ¿ya? Porque ahí sale mi nombre, mi correo, mi teléfono, y me llaman y te dicen, Carol, ¿sabes qué? Necesito un peritaje porque mi cliente está demandado para aumento de alimentos, ¿ya? Esto no garantiza que a mí me dé trabajo el Poder Judicial, ni el Tribunal de Familia, ni absolutamente nadie. Vulgarmente es una agenda telefónica, ¿ya? Que puede resultar súper útil cuando el abogado es de Punta Arenas y no conoce a nadie en mi región, en Arica y Parinacota, y necesita contratar un profesional que le acredite la situación socioeconómica de su cliente. Asimismo, tampoco es prohibitivo que yo me inscriba en la Corte de Punta Arenas, ¿ya? Si yo tengo la disponibilidad ahora, sobre todo, de peritar, de teleperitar, de hacer teleperitaje por medios remotos, allá yo, ¿ya? Porque no hay nada prohibitivo para ello. Allá también, si el cliente, el abogado, quiere aceptar el teleperitaje. Allá también, si yo le digo, no, ¿sabe qué? Es obligatorio que yo haga la visita, por lo tanto usted me tiene que pagar viático, pasaje, estadía, y si el cliente lo paga, perfecto, ya no hay nada al respecto que lo regule. Así que usted podría inscribirse en la Corte de Arica y de Iquique, que le queda cerca, o inscribirse en absolutamente todas las cortes, porque esto significa que usted tiene que mandar su título, su certificado antecedente, la foto, y rellenar los 17 formularios que versan sobre dirigirse al ministro de la Corte de cada una de estas cortes. Eso sería todo, ¿ya? Pero insisto, no hay que dar ninguna prueba, no hay que anexar ningún documento que diga que usted estudió peritaje, que usted es experto, ni nada. Lo que sí, esto se lleva por bienios, ¿ya? Y son cada 2. Actualmente estamos en el bienio 22 y 23. Ya, acá estamos en la página del PEJU, y si nos vamos acá a colaboradores, colaboradores, peritos, podemos ver la nómina, los Excel, la agenda telefónica, como le digo yo, de las 17 cortes, y estamos en el periodo 22-23. Por lo tanto, ahora, en el mes de agosto, durante todo agosto aproximadamente, van a llamar a concurso, porque no se gana nada, ya solo se gana aparecer en la agenda del Excel. Hay que presentar los antecedentes para aparecer en la nómina del próximo bienio, que sería el bienio 2024-2025, ¿ya?
y hace, me parece que 2 bienios atrás, se está pidiendo que uno cuente con 5 años desde el título hasta la postulación, ya no de trabajo ni de estudio, sino que solamente de haber estado titulada. Algunos lo comprueban con trabajo, ¿cierto? Con el currículum, pero es un requisito excluyente en esta postulación. Puede que en este nuevo llamado pidan algo más, no se sabe absolutamente nada, así que hay que estar atento a la página del PEJU. Ya. Dicho esto, entonces, quiero leer rápidamente esto para, seguramente se me pasó algo. Ya. ¿Es necesario tener algún curso diplomado? No. ¿Es necesario estar en la nómina para peritar? Tampoco. Es deseable, pero no es obligatorio. Hay jueces y hay tribunales que lo exigen y hay jueces y hay tribunales que ni siquiera lo pescan, ¿ya? Así que no es algo que sea obligatorio. ¿Me puedo hacer parte de la causa? Ya, esto es una práctica que debería ser súper obligatoria para nosotros. Cada vez que nos nombren en una causa, nosotros deberíamos pedirle al tribunal a través de un escrito que nos permitan participar como un tercero. Con esto vamos a tener acceso a ver lo que se llama el ebook y así vamos a poder ver el acta de audiencia, todos los medios de prueba que las partes provean, ¿cierto? Y nos vamos a ir enterando y esto nos va a permitir finalmente tener acceso, por ejemplo, a las sentencias, que es lo que yo les pedí acá y que finalmente nos permite saber qué pasa con el peritaje, ¿ya? Si fue un medio de prueba que se consideró en la sentencia. Esta es una pregunta súper frecuente porque, como les decía, el peritaje socioeconómico es la puerta de entrada, pero no es lo mismo hacer peritaje en familia que hacer peritajes en penal, ¿ya? Así lo mismo como en civil. Si bien en civil hay muy poca solicitud de causa de peritaje social, la más amplia solicitud tiene que ver con el tema de familia, sobre todo lo socioeconómico. El peritaje siempre debe responder al hecho a probar, y eso está explícito en el acta de audiencia, y eso nosotros debemos responderlo sí o sí. Y ojo ahí, a veces el hecho a probar, a veces, siempre el hecho a probar dice, por ejemplo, acreditar que el hijo es hijo del padre. Eso no es un hecho a probar que yo voy a probar, porque eso se prueba, o eso ya se probó, cuando el abogado subió la demanda y adjuntó un certificado de nacimiento. Por lo tanto, el hecho a probar que hay que probar es, por ejemplo, capacidad económica de la madre, donde yo represento a la madre porque soy la perito de la madre, ¿cierto? Por ejemplo, el punto 2 debería decir, hecho a probar, capacidad económica del padre. Si yo no estoy contratada por el padre, el acta de audiencia no me autoriza a hacer el peritaje al padre, ese es un hecho a probar sobre el cual yo no me pronuncio, ¿ya? Porque el tribunal no me lo pidió y no tengo la capacidad para hacer eso, ¿ya? Estoy haciendo algo fuera de lugar. Así que siempre responder el hecho a probar y ojalá responderlo como tal, respecto al hecho a probar 1, hecho a probar 2 y aquellos sobre los que yo puedo pronunciarme. El peritaje puede ser documental u oral, ya muchas veces solamente hay que subirlo a la plataforma, eso es documental, y a veces hay que ir a declarar, y ahí el peritaje se convierte en lo que yo voy a ir a decir al tribunal, y ahí es donde solamente aplica la memoria, ¿cierto? Y lo que vamos a recitar. Este es un consejo que yo siempre trato de darlo, así como cuando yo voy al médico y espero que el médico me dé la receta y no me la haga la secretaria, yo como perito o yo como peritado, como cliente, yo espero que el perito suba el informe, que el perito suba el peritaje, no que lo haga el abogado. No que yo entregárselo a la secretaria del buffet, del estudio y que lo manden y yo no tengo idea qué pasó con el informe, porque a mí me están pagando por ese trabajo. Yo me quedo con ese certificado de envío que es lo que certifica que lo envié en la forma y en el plazo. Porque si hay algún error, el error es mío y tendré que responder yo. Yo no puedo ir a la oficina del abogado y decirle, pero ¿cómo? Si yo se lo pasé para que lo mandara y que no, es que justo la micro, el taxi no llegó y no pude llegar a mi casa y el sistema se... No, es responsabilidad mía, por eso uno trabaja con plazos. Este que es uno súper típico, el peritaje se debe subir 5 días antes
de la audiencia de juicio y para eso contamos los sábados. ¿Ya? El Tribunal de Familia trabaja los sábados, por lo tanto el sábado es un día hábil. Así que usted tiene que contar desde la audiencia de juicio 5 días antes y hasta las 00 de ese día, 5 días antes, es el plazo para enviarlo. ¿Por qué? Porque el papelito que genera el sistema tiene día y horas, minutos y segundos, ¿cierto? Entonces, es la única forma que uno puede acreditar que el peritaje se entregó dentro del plazo, si no, esa es una prueba excorpórea y puede que, o sea, queda fuera del proceso judicial. Y finalmente nos enfrentamos a un cliente enfadado, ¿cierto? Que pagó por algo que no sirvió. Acá no deberíamos realizar conclusiones periciales basadas solamente en un instrumento. Esto tiene que ver un poco más cuando hacemos peritajes en materia de relación directa y regular o cuidado personal. He visto varios peritajes que aplican o NSFAS o E2P o ambas juntas y concluyen solo con eso, ¿ya? Y no es una buena práctica, ¿ya? Hay que aplicar una batería de instrumentos, ¿cierto? Y no podemos concluir solamente a raíz de lo que un instrumento nos dice. La fuente del peritaje es el de familia, es el 45, ¿cierto? Eso del SML también lo dije. Esto del famoso informe del peritaje tampoco, el famoso formato no existe, aunque está esta fuente de la resolución exenta del servicio médico legal. Este es un tema bien álgido que tiene que ver con los honorarios, ¿ya? Yo, como por un tema de poner un valor y consensuarlo, yo me remito al honorario que fija el Colegio de Trabajadores Sociales, ya que está alrededor de las 4 UF, que es alrededor de 150.000 pesos, pero eso varía en relación a la región en la que usted viva, al objetivo procesal, al hecho a probar que hay que acreditar, a cuántos ingresos también tenga esa familia. Es muy distinto peritar de manera, entre comillas, pública a un peritaje privado, donde esa familia accedió a una representación de un abogado que quizás le cobró 1 millón, 2 millones por llevar ese juicio de familia y usted está cobrando solo 150, ¿ya? Así que eso va a depender, por ejemplo, si usted vive en Arica, que es relativamente una región económica, a versus si usted vive en Calama, que es una región que todos sabemos que es súper cara, ¿ya? Bueno, aunque como está la vida ahora, la verdad es que todas las regiones se están encareciendo bastante. Entonces, el llamado es a valorar el trabajo que estamos realizando. Así que eso por ahí. Y dicho esto, paso entonces a abrir mi Excel. Ay, ay, no. Zoom. Ya. Entonces, una de las gran dudas que siempre me hacen amigas, colegas, consulta en relación a cómo imputar los gastos. Yo tengo varias tablas, pero esta es como la que más me gusta porque visualiza lo que gasta la familia, que es lo que voy a dejar acá en celeste, y visualiza lo que gasta ambos hijos. En este caso la familia era, bueno, esta mamá tenía 2 hijos. Entonces hago como un paralelo entre lo que gasta la familia, que eran 7 personas, que es el 7 que está entre paréntesis, y específicamente los gastos de estos 2 hijos. Porque muchas veces en el tribunal preguntan así como que ya, ¿y esto? ¿De dónde sacó, por ejemplo, estos 12.000 pesos? Y estos 45, porque a veces he visto peritajes que solamente imputan los gastos así como agua, 45.050.
Y si la familia está compuesta de 7 personas, ya, a ver, voy a hacer un contexto. Esta es una familia donde la mamá es la que tiene a los 2 hijos viviendo con ella y viven muchas más personas, ¿cierto? Viven otras personas anexas y es el papá el que tiene que pagar pensión de alimentos. Entonces la lógica es, ¿por qué este papá tendría que pagar parte de los 45.050 pesos que gasta estas 7 personas de agua si él solo tiene que hacerse responsable por el consumo que consumen de agua sus hijos? ¿Ya? Entonces, acá yo visualizo que hay una familia que gasta en agua 45.050 pesos, que por gasto de persona son 6.400, pero que solo por esos 2 hijos, que son los hijos de la causa por la cual el magistrado va a fijar una pensión de alimentos, son 12.000 pesos, 12.871 pesos solo de agua, ¿ya? Entonces, si ustedes pueden ver acá la barrita de la función del Excel, tenemos 45.050 como gasto total, después ese 45 lo divido en 7 porque es el número de el per cápita, ¿cierto? Y ese per cápita lo multiplico por 2, que es lo que a mí me interesa sobre los hijos. Y así sucesivamente, por ejemplo, si paso rápidamente por la columna F, que son los gastos que a mí me interesan porque estoy haciendo este peritaje en relación a esta mamá por estos 2 hijos, hay gastos que los multiplico por 2, o sea, por la columna E, que es el valor por persona. Hay gastos que los divido en 7, porque son de toda la familia: agua, luz, gas. Internet no, porque es algo que solamente, no, el celular, que es un plan que tiene la mamá nomás, ¿cierto? El supermercado es de la familia, la verdura, no, la verdura es solo de la familia, de los niños, la benzina también es solo de la mamá y los hijos, la locomoción es solo de la mamá y los hijos, los pagos del colegio es un pago íntegro de los niños, por eso se imputan 10.000 íntegro por persona, son 10.000, y por los hijos son 10.000 porque era uno solo el que pagaba esto. Hay otro que era muy bebito, que no tenía nada que ver con el colegio, todavía no estaba en etapa escolar. Y así sucesivamente hay gastos que no tienen nada que ver con la familia, con los 7 miembros. ¿Ya? Por ejemplo, bonos médicos, carnicería, por ejemplo, es un gasto que vuelve a ser de toda la familia. Son alrededor de 100.000 pesos que la familia declara que consume mensualmente en comer carne. Entre 7 personas da un promedio de 14.000, por lo tanto, solo esos 2 hijos gastan alrededor de 28.000 pesos en ese ítem de carne. Acá yo le hago una tablita que si de aquel gasto obtuve o no boleta, ¿ya? Porque a veces los jueces, o bueno, o la contraparte se pone un poco, tiene resquemor de algunos gastos, piensa que los gastos están inflados y que uno actúa, la verdad, como un ministro de fe, de que tuvo certeza de todo esto. Y evidentemente uno cada vez que va al PAN, si uno va todos los días o día por medio o cada 3 días, uno no tiene la boleta del PAN de todos los días, ¿cierto? Hay gastos que son imposibles acreditarlos contra boletas. Pero si compro ropa, eso sí, si tengo algún crédito, sí, si pago alguna cosa en el colegio también, si hay algún comprobante de transferencia, si tengo alguna cuenta de un servicio de internet, de pago de celular, eso también se puede evidenciar con un documento que evidencie, ¿cierto?, el gasto, pero hay cosas que definitivamente no, ¿ya? Entonces, un gasto que es bastante interesante y que muchas veces veo que se imputa mal es, por ejemplo, los gastos que se hacen una vez al año, ¿ya? Dícese uniforme, libro, lista de útiles, a veces, por ejemplo, tratamientos médicos, dentales, o renovación de lente, cualquier cosa así, o algún tratamiento médico en específico. Por ejemplo, en este caso lo puse como uniforme, ¿ya? Esta mamá gastó 250 en el niñito que tiene como 12 años, por lo tanto este gasto entra íntegramente como 250 y lo divido en 12, como pueden ver acá en la barra de la función, porque necesito visibilizar
que mensualmente se paga 20.833 por este concepto que la mamá pagó solamente en enero, en febrero, en marzo, cuando la mamá lo decidió comprar el uniforme, pero para que el gasto no pase invisible, ¿ya? Porque muchas veces cuesta que los papás o la mamá, aquel padre que no está viviendo con los hijos, pague en aquel mes que tiene que pagarse estos 250, ¿ya? Porque por diversos motivos no existe el dinero para ese momento, ¿ya? Los plazos de la mamá con el papá no son los mismos, los ingresos tampoco, las fechas de pago tampoco. Pero sí a veces existe esta capacidad de proveer de que, como se pagó mensualidades, esta persona puede proveer que para el mes de enero, diciembre, febrero, que haya que comprar el uniforme, la plata esté porque se pagó en mensualidades durante 12 meses y se visibilice también el gasto y se puede imputar de una forma, ¿cierto?, lo más sana posible, ¿ya? Porque sería muy extraño imputarlo cada 3 meses o cada 6 o cuando el papá recibe el bono, etcétera. Así que una buena forma de imputar el gasto, de gastos que son únicos durante el año calendario, es dividirlos en 12. Entonces, de esta manera, logro visibilizar gastos que concurre toda la familia, ¿cierto? Con este monto que no tiene nada que ver con la pensión de alimentos, que es este 1.400.000 que aparece por acá. Estos 688.000 pesos que son los gastos que serían, entre comillas, por persona. Y finalmente el monto, que es el más interesante, el 738, que son las necesidades de estos dos hijos, ¿ya? Con este primer valor, la primera lógica que nosotros tenemos que aplicar es que hay que hacerse cargo, entre comillas, corresponsablemente a la mitad de estos 738. Por lo tanto, cada padre debería estar aportando alrededor de 360.000 pesos para satisfacer las necesidades de estos hijos, ¿ya? Estas necesidades que han sido detectadas en este peritaje socioeconómico. Entonces, en este caso, este papá, que era el padre no custodio en la casa, en este caso, ganaba alrededor de 800.000 pesos. Y esta mamá, que era la que custodiaba a los hijos, ganaba 100.000 pesos menos que el papá, ganaba 700.000 pesos. Por lo tanto, esta familia, o estos padres, o estos cónyuges, no me acuerdo en qué calidad civil estaban, cuando estaban juntos tenían un ingreso familiar de 1,5 millones, ¿ya? Con lo cual, evidentemente, lo primero que, entre comillas, hacían era satisfacer las necesidades de los hijos, porque podían con ambos ingresos. Y les quedaba un saldo entre comillas, no significa que era un dinero que se iba a una libreta o era de libre disposición, porque de ahí venían los gastos personales, ¿cierto? Lo de cada uno, los créditos, los lujos, pagar otras cosas, qué sé yo. Quedaban alrededor de 700.000 pesos cuando se juntaban estos sueldos, ¿ya? Por lo tanto, ahí nosotros volvemos a aplicar otra lógica, es que no podemos, o sea, el tribunal no va a decretar alimentos que superen el 50% del ingreso de los padres. Por lo tanto, si el caballero gana 800, el tribunal tiene alrededor de 400.000 pesos para fijar esa pensión. Y de la madre tiene alrededor de 350. Por lo tanto, con esos montos el tribunal se va a manejar. Por lo tanto, va a asumir que la mamá va a tener que aportar con estos 350, que tiene que ver mucho con esta mitad, ¿cierto?, de las necesidades, y el caballero estaría en condiciones, ¿cierto?, de pagar ese 50%, porque son 370 y él está en 400.000 pesos. En este caso son dos hijos y su 50% son 400, por lo tanto ahí queda como una especie de delta que permite entender que puede satisfacer las necesidades que se detectaron en este peritaje socioeconómico, ¿ya? ¿Por qué? Porque está la lógica del mínimo también, ¿ya? Para los que no lo saben. La cual dice que la pensión de alimentos se va a presumir cuando no hay forma de acreditar ingresos, que ese hombre o esa mujer gana el 40% de un ingreso mínimo, ¿ya? Y esto es 410.000 pesos, y por lo tanto la pensión va a ser fijada en el orden de los 160.000 pesos. Por lo tanto, sí o sí, el juez va a dictar una sentencia en relación a esa pensión de alimentos. Si hay más hijos, va a ser
del 30% para cada uno, pero nunca va a superar el 50% del ingreso de ese papá, de esa mamá. Por lo tanto, sí o sí va a haber 200.000 pesos para fijar una pensión de alimentos. Porque la ley presume, entiende, el juez entiende que la mitad del sueldo va a ser para mantener a los hijos, a todos los hijos, y la otra mitad va a ser para que haya un autosustento, ¿cierto?, de ese padre o esa madre que rehace su vida o queda soltero viviendo por sí solo. Entonces, por eso se aplica un poco esta lógica de cuál es la necesidad de los hijos, que eran 740, cuál es la mitad que hay que solventar entonces, que son estos 370. Por eso uno visibiliza cuáles son los ingresos de esa mamá, de ese papá, y cuál es su 50%. Ojo, esto no significa que uno se pronuncia en relación a, entonces, magistrado, usted puede decretar una pensión de 370.000 pesos, lo autorizo. Ya no, nosotros no nos pronunciamos sobre hechos, sobre sentencias, ya nosotros nos pronunciamos, como lo dije al inicio, sobre hechos a probar, lo que nos permite, ¿cierto?, centrar nuestras respuestas, nuestras conclusiones a lo que el magistrado nos pregunta. Capacidad económica de la madre, necesidades de la madre, del padre, o necesidades del alimentario. En este caso yo tendría que decir que las necesidades de estos dos hijos se detectaron en el orden de los 738.000 pesos, ¿cierto? Que la madre tiene un ingreso de alrededor de 700.000 pesos. Es muy probable que este papá no esté colaborando en la medida de los 400.000 pesos de su sueldo, que esté cooperando, no sé, como con lo típico, 100.000 pesos, 150, 200. Entonces ahí uno puede proporcionalmente decirle al juez, mire juez, detecté que eran casi 370 y el papá está aportando 200, por lo tanto, porcentualmente él no está satisfaciendo corresponsablemente lo que debería hacer, ¿ya? Está satisfaciendo, por ejemplo, un 30% de este 50%, ¿ya? Eso sí podríamos hacerlo porque nos estamos pronunciando sobre algo socioeconómico, no sobre una sentencia, no le estamos diciendo al tribunal, sí, magistrado, acepte la demanda de aumento. No, magistrado, no tiene capacidad para que se le aumenten los alimentos a este padre, sino que siempre sobre los hechos a probar, ¿ya? Así que eso, este Excel también lo voy a dejar para que ustedes lo tengan. La verdad es, oye, acá no es que esto sea los ítems, ¿ya? Hay tantos ítems, tantas familias existan. Muchas veces hay ítems que son súper extraños o que nunca más los volvemos a poner. Por ejemplo, una vez me tocó poner un ítem de veterinario porque la familia tenía caballos. Entonces fue un ítem que jamás tuve que volver a ponerlo porque era una realidad que era ajena. Una vez me tocó incluir una cosa que me fue muy chistosa, una membresía a estos hoteles, como cuando uno viaja con frecuencia, como no me acuerdo cómo se llama, pero era una membresía como para ir todos los años a hoteles todo incluido. Así como también hay familias que sagradamente viajan todos los años, ¿ya? Y parte de las demandas es que los hijos mantengan ese estatus de vida, ese estándar de vida que tenían cuando los padres estaban juntos, ¿ya? No hay por qué privar a los hijos de aquello que se les daba cuando los padres estaban juntos. Entonces, se cotizan tickets de avión, se cotizan hoteles, se cotizan tickets a Disney, etcétera, todas esas cosas. Así que mientras las cosas estén documentadas, nosotros tenemos el acceso a poder imputar estos ítems en nuestra tabla, ¿cierto? Y evidenciar finalmente lo que siempre va a ser un hecho a probar que nos piden en esta materia socioeconómica, que es la necesidad de los niños y la capacidad económica que tiene la persona a la cual estamos haciendo el peritaje, a la madre, que casi siempre es la madre custodia, ¿cierto? Si estamos por quien demanda, o si estamos por el varón, que casi siempre es a quien demandan, para acreditar si puede pagar más o no, o si él está pidiendo rebaja de pensión de alimentos. Y por último, quería mostrarles esto que les decía un poco, cuando nos hacemos parte de la causa y finalmente podemos ver cuán efectivo fue nuestro peritaje, que es un buen indicador. Por ejemplo, aquí en esta causa,
Este es un pantallazo de una sentencia, aquí como bien lo se puede leer, en el 32º. Dice que, bueno, que parte del informe médico-legal que hice se da cuenta que los niños, bueno, actualmente viven en Arica, en un departamento que es de propiedad de los abuelos, que asisten a una escuela que es pública, por lo tanto no se representan mayores gastos, como se da cuenta en el informe mío. Este mismo informe concluye que existe una gran diferencia en cuanto a las condiciones materiales de vida por lo que existía cuando ellos vivían en Santiago, lo que también consta en la causa primitiva, ¿cierto? De una causa de Santiago, porque allá ellos vivían en Ñuñoa, asistían a colegios particulares. Otra persona declara que habían condiciones porque ahí la señora trabajaba y todo el asunto. Entonces, este es un súper buen indicador que nuestro peritaje fue efectivo porque acá en la propia sentencia se nos cita. Parte de lo que sale en nuestro peritaje está citado en la sentencia. Y me parece que hay otro más. Dice que... bueno, esto habla del menoscabo económico porque era un divorcio, entonces la persona no pudo ejercer una labor remunerada porque estaba impedida de contar con mayores ingresos para ella, pero sus hijos, por lo cual no tiene la forma de asegurar un mejor futuro, como lo consta, ¿cierto?, en el informe del Instituto Médico Legal que se le efectuó a la mujer, a la mamá la mamá de estos hijos, la cual se indica que el único ingreso es una pensión de invalidez. Los únicos ingresos por lo cual contaba esta persona era, su sueldo era la pensión de invalidez, que evidentemente era bastante bajita. Así que en la medida que nosotros logremos acreditar de manera fehaciente, exacta, ¿cierto? Vamos a darnos cuenta que nuestras conclusiones, nuestro peritaje va a ser citado en las sentencias de las causas, ¿cierto? Y eso nos va a permitir a nosotros también ir reforzando, mira, esto fue bien en esta causa, por lo tanto esta es una buena técnica, voy a tener que seguir por esta línea, ¿cierto? O en esta causa parte del informe no apareció en ninguna actuación, ¿cierto? No salió a la palestra absolutamente nada. Y bueno, y ojo, son dos cosas. En una parte se le da lectura, pero en la parte resolutiva, que son estos del 15º, ¿cierto? Cuando lo vemos así enumerado con letras, es cuando finalmente el tribunal se toma de esto y lo hace parte de su sentencia, ¿ya? Así que eso. Terminé. Muy cansada. Ya, Christopher. Pero como estoy como anfitriona, parece, puedo... Sí, creo que usted puede también activar el micrófono de la gente. Ya, entonces desconozco el orden de las manitos, pero como las veo acá, voy a empezar por... Uy, ahí sí, Jessica Sosa parece. Sí, soy yo. Hola. Hola, mire, se me cortó justamente cuando usted explicó, ¿cuántos semestres tiene que estar aprobado para ser perito? 8 si eres de instituto profesional y 10 si eres de universidad. Muchas gracias. ¿Vale? iPhone de Victoria. Hola, hola. Estaba teniendo justo una consulta al momento en que estaba explicando la tabla con la división de los porcentajes según los hijos. Se supone que cuando son 2 hijos es el 50% del sueldo de ambos papás. Y después mencionó que si eran más hijos, era el 30%. ¿Eso incluye más hijos desde 3 o más hijos? No, no es así. O sea, por un hijo es el 40% del sueldo. Ya. Si son más de uno, es el 30% por cada uno. Ya, ok, esa era mi duda. Pero si tienes 2,
30 más 30 son 60, por lo tanto ahí opera que no puede pasar nunca el 50% del sueldo. Ah, ya, perfecto. Ya, ok, gracias. Daniela Hernández, parece. Hola, buenas, ¿se escucha bien? Dale, Sí, tengo dos preguntitas. dale. ¿Qué pasa, por ejemplo, si uno realiza un peritaje y comparece en el peritaje todo y después resulta que el demandante adulteró todos los documentos que uno le solicita como peritado? Adúltero. ¿Queda inválido el informe? ¿O aún así, independientemente de que uno después se haya dado cuenta que adulteró ciertos documentos, por ejemplo, el certificado de una regular en la universidad, por ejemplo? Ya, ahí hay como dos temas. Casi todos los documentos hoy día vienen con algún código QR o con algún número de verificación que te permite remitir a la fuente de origen y verificar que el documento existe en la base de datos que proveyó ese documento oficial. Si el documento no lo contara con ello, uno siempre se queda con algo que tuvo a la vista del original. Alguna foto que le sacaste con tu teléfono, lo que escaneaste o tu legajo propiamente tal que guardaste de la causa. Entonces tú, en ese, como bien lo dije hace un rato, uno actúa como ministro de fe y uno le dice al tribunal, esto es lo que yo obtuve a la vista, este documento que dice alumno de la carrera de psicología, no este documento que está mostrando la parte que dice que es alumno de ingeniería, para demostrar que el que está mintiendo es la persona y el documento adulterado lo tiene él. ¿Ya? Lo otro que pasa es que a veces el informe, las condiciones cambian de la persona, ¿ya? Porque a veces entre que hiciste el peritaje y te toca ir a declarar, las personas te autopiden como que tú hagas una actualización. Y uno no debe hacer eso solo si el tribunal te lo pide. Y eso es un peritaje nuevo, ¿ya? Entonces, no hagan pegas de actualización si el tribunal no ha dicho, por favor, actualice este peritaje y evidentemente cóbrenlo, ¿ya? Si no pasa nada de eso, ustedes van a declarar con la información que peritaron hace un año atrás, hace 6 meses atrás, diciendo que el caballero estaba cesante o que el caballero era millonario porque trabajaba en Codelco. Da lo mismo, ustedes van a declarar sobre lo que peritaron en ese momento y en ese tiempo y en ese momento. Ya. Y la otra pregunta era, ¿cómo dividías, por ejemplo, un gasto que se hace una vez al año? ¿Por cuánto? En 12, como había dicho. Ya, Por ya, ejemplo, gracias. útiles, con lista de útiles, libro, uniforme, compra de lente, algún tratamiento hormonal, cosas así, alguna operación, en 12. Y ojo ahí cuando a veces nos presentan presupuestos de cosas que van a hacer, eso no es un gasto imputable, uno lo puede visibilizar como un gasto futuro, que la familia lo va a realizar, pero no es digno de ponerlo en la tabla para decir, ok, esta familia necesita 50.000 pesos más mensuales porque tienen este presupuesto. No, yo lo pongo solo si el presupuesto ya está en ejecución. Si hay un comprobante de cuota 1 de 20, cuota 3 de 20, ahí lo pongo como algo que está pasando. Algo que es digno de que el papá, bueno, la otra parte se haga cargo de pagar proporcionalmente ese gasto. Chicas, Ya. las que ya fueron contestadas, bajen su manito por fin para no perderme. Mariela. Marianela, ¿seré yo? Marianela. Sí, ya. Tengo varias preguntas, no sé si las hago todas juntas o voy a una. Dale, a ver, a lo mejor resuelven las de todas. ¿Qué gastos podrían declararse en el peritaje de los cuales no tengo una boleta, no tengo un verificador del gasto? Mira, no, eso es muy, muy perverso, muy perversa tu pregunta. No, nadie dice qué se debe hacer y qué no, ¿ya? Porque pongámonos en la lógica, colegas, de que, por ejemplo, un perito químico farmacéutico, cuando va a declarar o manda su peritaje, nadie le dice, a ver, ¿y usted usó alcohol o usó bioalcohol? ¿Me explico, no? Sí, sí. Entonces, si tú cumples con tu tablita en poner, ¿tuviste a la vista la boleta, sí o no? Tú te salvaste, tú dijiste.
Esto es autodeclarado, esto yo tuve a la vista el documento. Si la persona te quiere poner que fue a la NASA y gastó 1 millón de pesos, tú le pones que no tuviste a la vista el documento. Si la persona te lo mostró, tú pones que tuviste a la vista el documento. Ya, pero el que no tengo a la vista, ¿igual lo considero dentro de los gastos? Sí, porque va a ser problema del tribunal ¿Cómo excluirlo, pondera eso? Ya. excluirlo o mantenerlo. Ya. En las cuentas que son más de manera permanente, luz, agua, gas, que son mensuales, ¿está bien que uno considere 6 meses para sacar un promedio de gastos en esos ítems? Yo trabajo con 3. 3. Ah, ya, eso, 3 es suficiente. Es suficiente, pero ahí a veces ha pasado, he escuchado y hemos como llegado a una discusión con otras colegas a lo largo de Chile que existe esta lógica operante desde el tribunal que cuando a las partes le piden antecedentes tributarios y todo lo que ella signifique, le piden 12, ¿ya? 12 cotizaciones, 12 FP, 12 cartolas, 12 boletas, y es como que nosotros igual, ¿y para qué yo quiero 12 boletas de luz? Si da lo mismo, es como que, claro, si la persona instaló una fábrica de ampolleta en la casa, ya está bien, voy a pedirle las 12 boletas, porque claro, antes consumían 30 lucas y ahora consumen 200. Pero si son los 12 meses son 30 lucas, ¿qué fin tiene tener 12 boletas a la vista? Ya. Esa es la respuesta. Entonces, yo la verdad le pido 3 como para saber que, claro, hay un pago periódico, pero a veces solo veo la última, la verdad, porque siempre ahí tú ves el consumo anterior y ves que es un consumo fijo. Ya. Con los créditos, ahí con las tarjetas, ahí soy un poco más busquilla. Ya. Y si yo tengo que peritar la capacidad económica de la madre, en este caso, ¿son relevantes todos los gastos que ella me pueda declarar? La capacidad económica de la madre. Bueno, siempre va a ser necesario conocer como todo lo que ella gasta para saber efectivamente cuánto es el dinero que se le va a ella como mamá, como mujer, y cuánto de ese dinero destina a sus hijos, ¿ya? Para saber cuánto está satisfaciendo en el sentido de lo que no está aportando al que debería aportarlo, ¿ya? Porque, por ejemplo, si los hijos gastan 1 millón y ella gana 1 millón y el papá le da 100 lucas, la mamá está poniendo su millón y el papá 100 lucas. Entonces, esta mamá, si el padre corresponsablemente le pasara los 500, entre comillas, que corresponden, esta mamá podría hacer más cosas. Podría reliquidar sus créditos, pagar cuotas adelantadas, estudiar el magíster que tiene votado, estudiar el diplomado que quería, o lo que tanto pelan, ¿cierto? Que es como un comentario súper tan basureado, que se haga las uñas tranquilas, ¿cierto? Que se pinte el pelo, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que ha dejado de hacer por suplir la necesidad del que el otro no se ha hecho responsable. Sí, pero bueno, en este caso el padre está entregando más que la madre y la madre, por ejemplo, declara, como esas cosas que tú mencionabas, la depilación, la peluquería, esas cosas son relevantes igual ponerlas, A ella como mujer, ¿sí? no, porque se entiende que eso está en el 50% que yo decía, ¿te acuerdas? Por ejemplo, esta mamá ganaba 700 y 350 estaban destinados para satisfacer a los hijos. Lo que ella haga con los otros 350 da lo mismo. Lo que yo voy a evidenciar es sí, porque ella gasta estos 45 en luz, 45 en agua, paga el teléfono, paga el súper, paga el combustible, paga la universidad, paga el crédito, paga quizá una terapia, esas cosas que son como, entre comillas, aceptables, estructuradas. No así, por ejemplo, no sé, por peluquería, a menos que haya... ay, ¿qué pasa? A menos que haya, por ejemplo, si el ítem peluquería tuviese que ver con algo, no sé, pues algo médico, si en vez de manicure sería algo como podológico, algo que en el tribunal no fuese así como tan, ¿cómo se podría decir? Tan contraargumentado, que sea tan, porque me acuerdo una vez que me trataron de
de que hiciera yo una reflexión personal si correspondía o no que la hija fuera a ballet. Yo casi fue como, bueno, ¿y quién soy yo para decirle no a esa niña que no vaya a ballet? Así como, claro, porque claro que es un gasto que está bien imputado si es una actividad que realiza la hija, porque la hija hacía como piano y ballet. ¿Y no cree usted que tiene que solamente una? ¿Y quién soy yo para decirle que solamente haga una actividad? No, es que la mamá gasta mucho. Bueno, se lo estará pagando ella, pues son las necesidades de la niña. Yo estoy acá solamente para evidenciar la realidad de la familia. Familia que es mamá, hija. Entonces, claro, los gastos que son un poco más personales, no. Los que sí son así como del hogar, sí. Por ejemplo, créditos de consumo que la mamá, bueno, que la persona necesite para mejorar la vivienda, para mejorar la pieza, compra, renovación de colchón, todas esas cosas así, mobiliario. Esas cosas sí son absolutamente plausibles de ponerla, de discutirla. Una última pregunta. Si a mí en el peritaje el hecho de probar es identificar si hay variación en las circunstancias desde que se produjo la pensión de alimentos. Yo estoy haciendo un peritaje en la actualidad. Yo debo también, dentro del peritaje, incorporar, por ejemplo, las circunstancias que habían en el momento que se dictaminó esos alimentos. Pero de manera muy somera, ¿qué puedes hacer con eso? Por ejemplo, lo que salió un poco en la sentencia que yo mostré al final. Remites a que cuando se fijaron los alimentos, año, por ejemplo, 2020, la familia vivía en la comuna, bueno, como es el caso, de Ñuñoa, y ahora viven en la comuna de Arica. En ese año la familia vivía en casa propia, ahora vive de allegada. En ese momento los hijos estaban en ciclo básico, ahora uno está en media y el otro ingresó a básica, antes estaba en preescolar. Antes el hijo usaba pañales, ahora ya no. Ahora le salió una alergia alimentaria, antes no existía. Ahora, antes el papá los iba a dejar, por lo tanto no había gasto de bus. Hoy día la mamá se levanta, o sea, se lleva a los hijos en locomoción. Esas son las variaciones de las circunstancias. Ya, y algo así de específico como los ingresos que tenía la madre en ese momento y los que tiene ahora. También. Eso sí. Sí, en relación a, por ejemplo, la peritada, tu peritada tiene 5 años de antigüedad, por lo tanto su circunstancia no ha cambiado porque mantiene el mismo empleador, mantiene el mismo ingreso y su aumento tiene que ver como con el aumento que tiene toda remuneración de aumento natural, así como del IPC, pero no ha tenido ningún cambio de empleador, no ha tenido una mejora en su remuneración. No ha adquirido ningún bien, no ha renovado auto, no ha adquirido auto. Eso. Ya, muchas gracias. Ok. Hoy acá estamos viendo la pantalla de Walter Padilla, que no tengo idea por qué. Yo tampoco sé quién es Walter Padilla, profesora. Debe ser alguien de Adipa. Debe ser, está como, pero no está como coanfitrión ni nada de eso, ¿sí? No, Ya, acá no sé quién será, pero es una chica que está con polera verde y dice 56946. Sí, no pude cambiar mi nombre, pero soy Cristina. Dale, Cristina. Mira, tengo una duda en relación a los ingresos. Cuando revisamos la planilla, estaban viendo los gastos de la mamá y abajo salían los ingresos del papá, que era como 800.000 pesos. Entonces, pasa que muchas veces cuando se ven los informes o los peritos acredita la liquidación y en la liquidación, por ejemplo, son líquidos a pagar 800.000 pesos. Pero si uno hace el desglose de los imponibles y de los descuentos legales y ve otros descuentos, empiezan a ver con crédito, automotriz, vivienda y un montón de cosas. Entonces, ¿con cuál me quedo? ¿Con el a pagar o con el total de haberes menos los descuentos legales? Ya, qué buena pregunta, Cristina, ¿no? Ya. Estrictamente, de hecho así se dice cuando se dicta sentencia, estrictamente, solo descontado estrictamente lo legal, o sea, AFP y salud, que es alrededor del 20%.
O sea, si esta persona gana 500.000 pesos, tú mentalmente, bueno, matemáticamente o en el Excel, Claro. le descuentas el 20% o lisillanamente le descuentas lo que la liquidación dice de salud y le descuentas lo que dice de AFP, ¿ya? Ujú. Todo aquello del resto se presume que existe, ¿ya? Al tribunal le da lo mismo que la persona no lo tenga, porque para eso está el 50% que le corresponde como persona. No es causal de decir, bueno, eso trata de hacer la defensa de esa persona, pero, y bueno, y lamentablemente cuando nosotros estamos peritando para esa persona, nosotros tenemos que evidenciar el nivel de endeudamiento y todo eso. Pero el tribunal fija alimentos aún así presumiendo que ese dinero existe. Entonces, si tienes Claro. 500.000 pesos y líquido a pagar salen 100, el tribunal va a presumir igual y va a fijar una pensión, por ejemplo, de 200.000 pesos. Y sepa ya cómo esta mamá o este papá va a tener que pagarlo. Pero está condenado a pagar eso. Así que solamente se descuenta AFP y salud. Claro. Y el impuesto a la renta que algunos profesionales pagan, por ejemplo, igual. Sí, ¿Está como dentro de los descuentos legales? hay cosas que podemos ser un poco flexibles, por ejemplo, el impuesto que se paga mensualmente cuando los sueldos son muy altos, ya porque Claro. eso es dinero sí o sí que no puedes tocar, que se te va. Y, por ejemplo, el porcentaje de las boletas de honorarios también. Y hay a veces jueces un poco más criteriosos que condonan también como el crédito hipotecario, porque definitivamente eso es imposible no pagarlo, porque muchos están sujetos a pago automático. Entonces, apenas el banco detecta que hay dinero de sueldo, desaparece ese dinero. Y además que son créditos tan largos que a veces también ese bien raíz lo está utilizando esa familia, esos hijos. Entonces, es mejor no presumir que está para no tocarlo. Pero sí, también el impuesto a la renta. Sí. Ya, ok, muchas gracias. Ok. Daniela Díaz. Hola, Hola. tengo una pregunta, es del teleperitaje. Dale. Súper específico, cómo especificamos qué es teleperitaje para que suene técnico? Por ejemplo, cuando hablamos de la visita domiciliaria, eso es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es de la declaración. Lo que pasa es que a mí me ha tocado solamente declarar una vez en este contexto y el magistrado a mí me dijo, puede leer su peritaje. Tú hablabas como de memoria, ¿cierto? No sé si eso varía según el magistrado, según la región, pero si tuviera que ser sin un documento de respaldo, porque es un peritaje socioeconómico, son un montón de cifras, ahí como jerarquiza que decir, que no decir, esas cosas. La verdad es que familia en penal no se puede, absolutamente no. Cuando es juicio oral no se puede. En familia he escuchado que hay jueces o tribunales o jueces en tribunales que son más flexibles. Tú me lo acabas de comprobar, a lo mejor alguien por ahí también más podría decirlo. A mí no me ha tocado jueces flexibles por acá que me permitan leer el peritaje. Y en relación a la pregunta técnica, me tomo de lo que se hace en mediación. Se utiliza la palabra medios remotos. Y con eso ya todos van a entender que es teleperitaje y no la pones como teleperitaje. Entonces puedes poner visita domiciliaria o observación de la vivienda a través de medios remotos. ¿Ahora sí? Ah, sí, pero en la declaración tú dices todos los montos. Por No, ejemplo, ¿qué monto? ¿De qué no, monto? mira, por lo general te dicen, haga un resumen, bueno, primero te hacen identificarte, jurar o prometer, y después te hacen hacer un resumen y te hacen decir algunas conclusiones que tú consideres importantes. De ahí te interroga quién te contrató y de ahí te hacen un contraexamen. Entonces, uno versa sobre, bueno, esta es una familia que está compuesta por una mamá de 30 años, un hijo de 5, ella gana alrededor de, ¿cierto? Se desempeña en tal función, el hijo
asiste a tal colegio, a tal curso, las necesidades detectadas de este hijo son alrededor de 700.000 pesos, como la señora gana alrededor de 1 millón, casi todos sus ingresos son para satisfacer las necesidades del hijo, porque el caballero no se encuentra pagando nada por el momento, o porque está cancelando solamente 200.000 pesos. Uno versa sobre el general. De ahí en el contraexamen casi siempre, o sea, la contraparte, te dice, bueno, señora Daniela, acá en el punto 4, usted puso en la tabla que el niño gastaba 50.000 pesos en ropa. ¿Usted me podría decir algo de eso? Yo decía, claro, ¿qué quiere que le diga? Usted me está diciendo que el niño gasta todos los meses 50.000 pesos en ropa. Y ahí es donde tú tienes que tener claro cada cuánto la familia te dijo que gastaba, porque es casi imposible que uno gaste todos los meses en ropa. Uno va renovando o la polera, o la panty, o el buzo, o el zapato. Entonces uno dice, no, la verdad que ¿qué es lo que es lo que yo suelo hacer? No, la mamá declaró que cada 3 meses tiene un monto de 50.000 pesos que renueva, ¿cierto? Lo que le permite comprar 50.000 pesos. Una polera, una zapatilla, un pantalón. Y después de 3 meses nuevamente vuelve a incurrir en este gasto de 50.000 pesos. Por eso es bueno hacer esa tabla de mensual y de ver el gasto por hijo. Entonces finalmente uno dice, no, lo que yo imputo mensualmente son 12.343 pesos mensuales que corresponden a lo que ella gasta durante el año en ropa. No son 50.000 pesos todos los meses, porque he visto tablas así muy simples, así como vestuario 50.000. Claro, si yo no cacho nada, eso es lo que yo te pregunto como abogado. Claro, yo veo la tabla y digo 50 en enero, en febrero, en marzo, pucha que tiene el medio closet este niño de 5 años, lo primero que dice el contraexamen. Entonces, por eso es bueno tener así como varias columnas. Eso, ¿sí? Javiera Valenzuela. Hola, hola. Mira, aquí tengo algunas dudas asociadas también a cómo acreditar los ingresos de cada uno, porque por lo que entiendo, ¿cierto? Tú puedes acreditar más a de la persona que tú estás periciando, ¿cierto? En específico a ella yo pensaba como, claro, te puede decir, no, yo tengo un trabajo remunerado, tengo mis liquidaciones de sueldo, pero igualmente se le podría pedir quizás la carpeta tributaria como para corroborar que no haya más ingresos, ¿cierto? Eso como primera duda. ¿Cómo también tú verificas los ingresos del otro? No, del padre, en el ejemplo que estabas dando, ¿cierto? ¿Cómo ahí podemos pedir eso o es lo que solamente aparece en la carta, en el ebook de tribunales? ¿Cómo lo has hecho desde tu experiencia? Ya, ahí está como la premisa que hacía. El perito privado siempre es perito de parte, o sea, actúa sobre quién lo contrataron y sobre quién está peritando. Por lo tanto, si a mí me contrató la señora, yo verso sobre la señora. Hablo, escribo, declaro sobre la señora. Si el tribunal autoriza o el abogado que representa a la señora también pide una prueba para el caballero y el tribunal la autoriza, ahí yo recién perito al caballero, ¿ya? Si no, solo la señora. Ahora, lo que uno puede hacer es nutrirse, cuando uno es parte de la causa, de qué pasa con la otra parte, pero solo para saber, así como literal, como de curiosa, porque nosotros, vuelvo a insistir, no vamos a pronunciarnos a decirle, sí, magistrado, usted tiene que fijar la pensión de 400 porque el papá tiene la capacidad para pagarla. Eso no es mi competencia. Entonces, si no estoy acreditada para peritar a la otra parte, yo no me pronuncio en absolutamente. Lo que sí a lo mejor me sirve es solamente que esta mamá me comente, bueno, ustedes vivieron juntos 30, 12, 2 meses, ¿usted sabe cuánto ganaba él más o menos? Sí, 500.000 pesos. Bueno, con ese dato nomás me quedo, para saber cuánto es lo que proporcionalmente está aportando, porque, escucha, gana 500 y está dando 50 lucas, está dando súper poco. Ah, bueno, el caballero podría entonces pagar entre 250. Señora, pero usted está pidiendo 400 de pensión, es imposible, porque 250 es el mínimo, va a ser el tope, porque su 50% son 250. También como para aterrizar un poco al cliente, nada más. Ah, entiendo. Buenísimo. Oye, y otra pregunta tiene que ver cómo calculas desde tu experiencia lo recreacional. Esto así como el viaje que tú mencionabas, ¿es con boletas pasadas? Sí, con presupuestos también y con evidencia de que hayan ocurrido así, pues no que te vendan la pomada que efectivamente
te digan, no, si nosotros vamos todos los años y no hay evidencia de ello. O sea, Ya. bueno, todos subimos nuestra vida social a redes sociales, entonces, mire, acá fuimos tal año a Cancún, acá fuimos a Isla de Pascua. Ah, ya, evidentemente, claro, hay una rutina, ¿cierto?, de que los niños todos los años salen. O mire, este año salió con el papá y este año me toca a mí, por lo tanto, el ítem no va porque cada papá se hace responsable de la vacación de, de los hijos en el año que le corresponden las vacaciones, las visitas con ese papá, que también es una opción. ¿Ya? Entonces, tampoco es óptimo que el papá que no vive con el hijo pague las vacaciones del otro, así prorrateado en los 12 meses, si va a tener la vacación al siguiente año con ese papá. También Ok. es una opción. Sí, lo único que me queda en duda y que quizás ya es más, es como el tema de los cuidados, ¿no? Porque más allá de, no sé, si la madre generalmente cuida, eso tampoco ahí como que tiene una remuneración, como que eso siempre, yo creo que queda ahí como siempre dando vueltas, imposible no pensarlo, finalmente. Gracias. Ok. Hoy veo muchas manitos, estoy estresada. Geraldine en Rione Barraza. Hola, ¿me escuchan? Sí. Hola, mi consulta tiene que ver respecto de su formación en temas de peritaje y la experiencia en el servicio médico legal, Dime. para conocer principalmente cuál sería como la formación deseable en un perito de trabajo social. Uy, mira, hoy día justo le decía a una amiga, voy a poner que soy perito experta en todo, porque en el servicio médico legal hago peritajes en penal y en familia, le hago peritaje a la fiscalía y al tribunal, entonces en familia, en cuidado personal, en alimento, en divorcio, en las VIP que lleva el tribunal y en fiscalía, en abuso sexual. Me han tocado cosas raras, así como cuando hay delito, así como, ay, un atropello, fue como una cosa bien, así lesiones súper gravísimas, una cosa así. Violencia intrafamiliar, entonces la verdad que cuando me gané el concurso en el servicio, yo dije, ah, claro, fui la mejor en mi región. Y cuando llegué dije, oh Dios, me falta tanto que aprender y me puse a estudiar más. Entonces ahí me diplomé en abuso, me diplomé en competencia, tomé el postítulo de parentalidad, tomé muchas cosas chicas en materia de BIF, en acreditarme con varios instrumentos para ver el tema de violencia intrafamiliar. Así que cuando llegué venía solo como con el diplomado de peritaje, bueno, y con mucha experiencia peritando en lo privado, en lo penal, porque también venía de gendarmería, entonces tenía harta experiencia en el tema de la ley de pena sustitutiva, tenía harta experiencia en ir al tribunal de garantía, al tribunal oral, pero este es un caballito de batalla que yo siempre digo, cuando uno dice que es perito, uno dice que es experto. Y como uno es asistente trabajador social, uno dice que es perito en lo social. Y sabemos que nosotros somos maestros chasquilla en nuestra profesión, entonces ser experto en lo social es demasiado amplio. Entonces es un título que te cuelga, es como de verdad, es como un árbol de Pascua. Entonces hay que formarse mucho, mucho, mucho. Yo siento que solo con el peritaje, solo con el diplomado en peritaje no basta. Y ahí, por ejemplo, siempre varios me preguntan, ya, pero ¿y dónde? Es que no se trata de que haya una mejor casa de estudio o sea la más bacán. Mi mayor consejo es que cuando estudien con peritos que estén ejerciendo, porque claro, es súper bacán tener un diplomado de la Chile, la Católica, pero si los profes que te enseñan pura cátedra, puro autor, puro libro, y no te saben nada de práctica, no saben cómo ingresar un peritaje, no saben cómo se da la nomenclatura, no sé, cosas así como muy casuísticas, después tú salís y te das cuenta, como pasa en el grupo de WhatsApp, que hay colegas que, claro, llevan tiempo haciendo peritaje o están diplomadas en peritaje y no saben cosas básicas. Entonces, como que no hay una fórmula perfecta, así que lamentablemente hay que estudiar mucho, mucho, mucho. De hecho, yo sigo estudiando porque no se acaba nunca, o sea, nunca voy a lograr ser experta en todas las materias, pero siempre pasa algo nuevo, porque sobre todo las leyes se modifican y, por ejemplo, ahí ya lo que aprendiste ya se cambió, se modificó, o hay que acreditarse en otra cosa.
Así que mucho estudio. Ese es el mayor consejo, lamentablemente. Ya. Veo 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Veo 25 manos levantadas y son las 23. En 7 minutos no alcanzo a contestar 25 preguntas. Les voy a dar privilegio a los que tienen cámara prendida. Karen Jorquera. Ay, prendieron todas sus cámaras aquí. Hola, Dale. buenas Hola. noches. Me queda súper claro y he ido nutriendo también mis dudas en base a las consultas que han hecho las colegas. Quería saber, por ejemplo, todo este tipo de situaciones que tú vas registrando con lo que te va diciendo tanto el cliente como con lo que tú vas comprobando, ¿se dejan anotaciones específicas dentro de este detalle que tú entregas? No sé si me especifiqué en la pregunta. Por ejemplo, lo que mencionaba la otras compañera. No sé, si la persona te dice tal cosa, hay no sé, tengo que pagar esto y no tiene boleta, no tiene nada, no tiene comprobante. Tú abajo hay una planilla que tú haces aparte donde registras esto sí lo comprobé, esto no lo comprobé, esto se ha modificado, esto ahora, no sé, pues antes cuando estaba el padre hacían tal cosa, tenían tal actividad, ahora eso se modificó porque se tienen que adecuar a las circunstancias actuales. ¿Se va dejando un registro de todo eso? Eso queda para los adentros periciales tuyos, así como en tu registro. Si tú consideras que va a ser importante dar cuenta de ello en la redacción del desarrollo del informe, sí, sería bueno, sobre todo con la pregunta que hacían hace un rato de la variación de las circunstancias. Por ejemplo, sí, pues antes los hijos estaban en colegio particular, ahora están en colegio público. Antes había... no sé, pues antes había internet, ahora se les pasa el internet del celular, cosas que evidencian que evidentemente hubo un desmedro de la situación, del estándar de la vida, ¿ya? Y sobre todo si son actividades, por ejemplo, que salían como beneficiar a los niños, algún taller deportivo, algo que les permitía a ellos crecer y desarrollarse, eso sí es necesario registrarlo. Lo que me da, o sea, tu pregunta me orienta al tema del consentimiento informado, ¿ya? La otra vez lo subí, voy a aprovechar de pasar el dato porque si no después me voy a olvidar. Y ya se han ido varias personas. Y aquí. Bueno, los dejo primero que todo invitados a mi cuenta profesional, que la están viendo en pantallita, se llama TS-Forense Chile. Uy, no sé si se ve porque justo ahí me salen las opciones de... Bueno, pero Trabajo Social Forense Chile, la lupita con la cabecita, con la lupita en la cabeza. Ahí siempre subo cosillas que tienen que ver evidentemente con el tema del peritaje, y hace poquito subí lo del consentimiento informado, cosas que subo al Drive, ya que acá, si ustedes se dan cuenta, son cosas que suben al grupo y las recopilo y las guardo acá en el Drive para que después no las digan, lo pueden mandar de nuevo, sino que métanse y bájenlo ustedes mismos. Entonces, hace poco hice un post del consentimiento informado que decía, porque ha pasado, he escuchado, no me ha pasado a mí en particular, pero a veces la gente se retracta de lo que dice o dice que no lo dijo, o dice que no te lo pasó, o etcétera, etcétera. Hay personas que te dicen que quieres que grabe, que quieres que te envíen el archivo que grabaste, que quieren ver lo que escribiste, que quieren que le copies, que le saquen foto a lo que escribiste y un sinfín de cosas que no da. Yo creo que hay tantas personas en el mundo que deben haber tantas alternativas que quieren que nosotros resolvamos de esa manera. Entonces, con un consentimiento informado, tú te respaldas de que desarrollaste un procedimiento pericial, que la persona te autorizó y se adscribió al procedimiento, te autoriza a videograbarlo, a audiograbarlo, y sobre todo lo que a mí me importa más es que me autoriza para fines académicos utilizarlo, como pasa en estas instancias, por ejemplo, resguardando la identidad de las personas. Entonces,
Yo guardo mis apuntes, así los garabatos que pongo, dentro de todo el legajo del informe que envío, de los documentos que conseguí, que me dieron, y mis apuntes. Y yo se lo guardo y al archivo. Entonces, si en algún minuto, porque después como soy parte de la causa, logro ver que algo pasa con mi informe, que dije, que no dijo, que no está de acuerdo, porque a veces, sobre todo cuando están con abogados, suben escrito y están en desacuerdo, claro, tú tienes forma de respaldar que tuviste a la vista esto, como que un poco lo que también decía la colega anterior, de que el certificado no es el que tú tuviste a la vista, porque este es el que tuviste a la vista. Pero nunca me ha pasado que he tenido que recurrir como a los apuntes para demostrar que esto fue lo que anoté, o esto es lo que, o mando el video o el audio de que esto fue lo que me dijo, o lo que vi, para como un tema así como de, ¿cómo se llama? De casi de un careo, ¿cierto? De lo que se dijo o no se dijo dentro del contexto en el que estuve. Eso. ¿Sí, Karen? Dale. Voy a sacar a un varón ahora. Claudio Rojas. Ya, ¿Todo bien? súper. Ahí sí. Ya, ¿me escucha bien? Sí, dale. Ya, súper. Tenía una pregunta. Mira, en la actualidad yo trabajo en programa DAM y todos por decir algo, todos los instrumentos van adjuntados a una carpeta y no es necesario en un peritaje demostrarlo ni subirlo junto con el informe. Pero de manera particular, quisiera preguntarte con base en la experiencia que tú tienes, ¿qué documento es bueno de uno como profesional adjuntar? ¿Por qué? Porque me tocó una vez hacer una pericia socioeconómica en donde la abogada de la contraparte me hizo, pero pedazos, por decir algo. Normal. Pero me preguntaba mucho sobre los instrumentos que yo apliqué. Entonces yo me basé en la observación clínica, en la visita domiciliaria, en todas las técnicas que uno utiliza como trabajador social. Esa es como mi consulta. ¿Qué recomiendas tú adjuntar junto al informe? Ya, tienen como dos aristas la pregunta. Yo soy enemiga, por ejemplo, de subir la boleta del agua, la boleta de la luz, ¿ya? Porque eso no tiene ningún peso dentro del proceso judicial, ¿ya? No así, por ejemplo, una tarjeta de crédito, un crédito hipotecario, un presupuesto dental o una cirugía, una cosa que realmente sea algo de envergadura, ¿ya? Así que, o un certificado que acredite que hay patología, que hay psicoterapia, etcétera, ¿ya? Y no me acuerdo qué pregunta era, pero la quiero responder como de la misma forma. Al perito químico no le preguntan si usó alcohol o bioalcohol para limpiar su muestra de vidrio. El perito psiquiatra y el perito psicólogo no mandan el Excel o no mandan la hoja de tabulación del PF16, no mandan la fotocopia cuando leyeron el DSM-10 de, esto coincide, por lo tanto, este es el diagnóstico, así que ahí va lo que yo junté, lo que vi, tome magistrado. Así que no nos pongamos nosotros mismos la soga al cuello y no nos invalidemos si la técnica es la visita. Yo con la visita observé y esto es lo que yo digo, este es mi juicio profesional. Ahora, si usaste instrumento y el instrumento tiene una tabla de tabulación, no es necesario adjuntar eso, ya solamente uno se remite a que usó el instrumento y el instrumento te arrojó esto y tú lo vuelcas en tu informe, en tu conclusión. ¿Sí? No veo más varones. Acá. Francisco Valdés Parto. Hola, buenas, Hola. buenas. La verdad es que no quería hablar, pero al final decidí que sí, porque el Código Civil hace tiempo que cambió la figura de padre y madre por progenitores. Entonces creo que sería bueno terminar con este estereotipo de que siempre el papá es el incumplidor y la mamá es la que se queda colocando en el pecho las balas. Yo no iba a decir nada, pero después se siguió repitiendo. Entonces yo creo que aquí hay que eliminar un poco el estereotipo, sobre todo tomando en cuenta los tiempos que estamos viviendo. Eso era. Súper. Mira, yo soy súper pro papá y trato de sacarme siempre ese estigma. De hecho, cuando evalúo hombres, siempre mis informes son como positivos.
pero en estos contextos se me suele escapar. Entonces, siempre se suele evaluar a más mujeres y precisamente habemos más mujeres también en esta profesión y quizás con esa misma lógica le estaba dando a los varones, ¿cierto? La instancia de privilegiarlos porque siempre estaban saliendo mujeres y mujeres y mujeres. Así que no, bacán, me encanta tu comentario porque me hace aterrizar de que sigo haciéndolo. Gracias, Francisco. Ya, me pasé 3 minutos. No sé si alguien así como que tenga una duda muy específica que me haga así, por favor, que no haya sido contestado. 1, 2, 3, 4, ya. Mariela, ahí te veo en las penumbras. Así, ya. Hola, Hola. en primer lugar, muchas gracias por esta instancia, ha sido muy provechosa. Y mi consulta es la siguiente, ¿se incluye en esta lista a la cónyuge, en este caso, con el estereotipo, digamos, de la mujer y el hombre, madre y padre, se incluye a la cónyuge más débil, en este caso, la tablita, como con pensión alimenticia, por ejemplo, si la madre trabaja, o sea, no trabaja y estudia y es dueña de casa, ¿también se le incorpora a la pensión? Esa es mi consulta. Estábamos siempre como en un ejemplo de alimentos menores, ¿cierto? Para hijos, solamente para hijos, ¿sí? Y ahora tu consulta Pero la es, cónyuge más débil, pero para fijar una pensión para una mujer, para una cónyuge. claro. ¿Cierto? Cuando hay separación, no divorcio. Ya, pero no entiendo la pregunta. Solo separación si la de mujer, hecho. bueno, si el cónyuge más débil tiene derecho de alimento, Sí, ¿esa es la pregunta? sí. Claro, Si se pues también incorpora en la tablita, igual. es que va a depender, no entiendo mucho la pregunta, pero si estamos en un juicio donde se va a disolver en un futuro el divorcio, ¿cierto? O sea, se va a disolver el matrimonio, y al parecer esta mujer está demandando a su marido, ¿cierto? Claro, por los niños y por ella. Ah, ya. Pero la pensión, ¿para qué va a ser fijada? ¿Para los hijos y para ella? Sí, ¿se le incluye a ella también una pensión? Claro, pues si ella si tiene el derecho de alimento, también puede percibir una pensión de ese marido. Claro, al ser la cónyuge más débil, por estar estudiando, por ejemplo, dueña de casa. Sí, Pero sí. ¿con qué porcentaje? Es que ahí lo determina el juez, lo que uno evidencia es que la necesidad que tiene la mujer de sobrevivir, de evidenciar de que ella vivía a expensas del marido cuando los cónyuges vivían juntos. Claro. O por estar estudiando, por ejemplo. Claro. Ahí ya el Ah, ya. tribunal lo indica. Ah, ya. No hay un porcentaje específico para ella. No, y la verdad es que versa también sobre lo que pida su representación. Ya. Muchas gracias. Eso. Ya, Cristóbal, estamos listos. Ya. ¿Podrían bajar las manos, por favor, para poder hacer el sorteo y no tener complicaciones? Y lo otro es que les voy a pedir harto respeto, por favor, ya que voy a habilitar la opción para que ustedes mismos puedan encender los micrófonos, ya que se va a llevar a cabo el sorteo. Y me gustaría que solo la persona que salga en pantallas hable, por favor. También de parte de ADIPA le queremos agradecer la participación a cada uno de ustedes en el presente seminario y también agradecerle a Carol Betis por la excelente charla que ha dictado el día de hoy. Y a continuación les voy a dejar el link para que puedan optar al certificado de participación del seminario, el cual estará disponible para que puedan rellenar hasta 24 horas luego de la sesión impartida el día de hoy. También si el link no les funciona de inmediato, les recomiendo que esperen unos 10 minutos para que puedan hacerlo, ya que por la saturación de las páginas lo más probable es que no les cargue a todos. Así que ahora voy a compartirles pantalla para que puedan ver el sorteo.
Se están viendo. Esperen, deme un momento. Ahora sí. Y ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ya, aquí en el lado derecho están todos los participantes, así que vamos a dar inicio al sorteo. Ignacio Ulloa se encuentra. Ignacio Ulloa. Acá, hola. Hola, ya. Muchas gracias. Queremos seguir encontrando. Bueno. Ignacio, te agradecemos que hayas participado en la sesión del día de hoy y te felicitamos por haber sido el ganador de la beca al curso de El Peritaje Socioeconómico para los Juzgados de la Familia, por lo que te comentamos que el día de mañana te contactará la encargada del curso para hacer efectiva esta beca. También agradecemos a todos y todas las participantes de esta charla y por supuesto a la expositora por haber compartido sus conocimientos. Nos esperamos en futuras ocasiones y que tengan muy buenas noches. Tobal, Gracias. ¿me dejas un segundito?